Hola, soy Juan Pablo Caicedo, junto con Edinson Benavides, profesores de la Universidad del Cauca y miembros del Comité de Vía Aérea de la SCARE. Vamos a dar unas recomendaciones sobre el manejo de vía aérea en el COVID-19. ¿Qué nos dice la evidencia y las estadísticas? Que el 20 al 30% de la población posiblemente terminaremos infectados. De estos infectados, más o menos un 80% presentarán síntomas leves e incluso un 10% no tendrán ninguna sintomatología, pero el otro 20% terminará en una hospitalización o una unidad de cuidado intensivos. Las complicaciones se describen entre el 23 y el 29%, sobre todo falla hepática, falla renal, en la miocarditis y obviamente en los problemas pulmonares. De los infectados, el 5% terminan en UCI y de los que están en UCI, el 2.3 al 3.2% de la población contagiada terminará en ventilación mecánica. Para colmo de males, la mortalidad, que teóricamente no es tan alta, está entre el 2 y el 3.7% de la población. Está dada más que todo por los pacientes que entran a ventilación mecánica, de las cuales las dos terceras partes posiblemente terminan muertos. El problema de este virus ha sido el contagio, la facilidad de contagio. Y por eso nuestra preocupación grande es la infección del personal, que está reportada en unos pocos estudios de alrededor del 3.8, pero con unos grados de severidad que puede ser severo en el 14.8% de los casos, posiblemente por la carga viral a la que somos expuestos. Esta carga viral está dada por la producción de aerosoles de los diferentes procedimientos que podamos realizar. Miren cómo la intubación es un gran factor de producción de aerosoles, con un OR de 6.6, igual que manipulación de máscaras de oxígeno. En resumen, podemos decir que los procedimientos de alto riesgo de producir aerosoles son la cánula nasal, la ventilación manual con máscara facial, la ventilación mecánica no invasiva que incluye CPAP y el BiPAP, la intubación orotraqueal que ya mencionamos y también obviamente la extubación, el acceso quirúrgico de emergencia o incluso una traqueostomía así sea programada, las broncoscopias, gastroscopias, aspiraciones y todo lo que es terapia respiratoria, versus procedimientos de bajo riesgo, que son todos los de la izquierda, que son las vías orales con canulitas, las mascaritas con filtro, las compresiones torácicas, etcétera, como accesos venosos. Por eso es que es importantísimo nuestra buena preparación y preparación es prioritario sobre todo la protección personal, un entrenamiento en su colocación y retirada de estos elementos de protección pulmonar, la presencia de al menos dos anestesiólogos disponibles para el manejo de esa vía aérea, pero limitando el personal que entre, no debe haber más de dos o tres personas dentro del quirófano a la hora de realizar el procedimiento, y hay que recordar que tanto el carro de vía aérea como el carro de paro idealmente deberían tener dos equipos completos de protección personal para que si hay una emergencia de este tipo, las personas que vayan a atenderla tengan la posibilidad rápidamente de poder cuidarse. Lo otro es que también existen filtros y barreras de aislamiento que disminuyen la carga viral a la que somos expuestos y ya estaremos revisándolas. Entonces, lo primero, como les dije, es protegernos. ¿Protegernos cómo? Colocándole todos los elementos de protección personal disponibles en forma muy ordenada bajo una lista de chequeo y supervisión, como nos hace esta ejemplificación de la clínica Sanitas. Y más importante aún, la retirada de estos elementos de protección que también tiene un orden, una lista de chequeo y una supervisión. Y en medio de cada paso, como se ve, tenemos que ir iniciando los guantes con alcohol glicerinado. Esto nos hará más ampliación el doctor Edinson. Como parte del aislamiento y protección, podemos y debemos utilizar estos filtros antivirales que lo que hacen es hacer un aislamiento entre el tubo o la máscara facial y el circuito de anestesia. Esto nos disminuye la cantidad de elementos que pueden ser contaminantes. Ahora bien, estas bolsas que cubren al paciente nos ayudan a que todos los aerosoles, toda la carga viral que es expelida pueda ser contenida dentro de ellas. Por eso debajo de ellas encontramos todo lo que son los elementos con los que vamos a manipular la vía aérea y recordar que la máscara facial, o sea que el tapabocas, debe ser mantenido en todo momento mientras el paciente está despierto. Hay quienes incluso dicen que la preoxigenación también se puede hacer con la máscara quirúrgica puesta.
sin que se altere mayormente. Lo importante es que debajo de ella podemos hacer todo tipo de manipulaciones y procedimientos conteniendo de alguna forma todo lo que es la carga viral y después pudiéndola desechar en forma fácil. Otra alternativa que también se plantea es la caja de aerosoles, en la cual dentro de esta caja se contienen, digámoslo así, de alguna forma, los aerosoles producidos por el procedimiento, pero no nos deben producir una falsa seguridad y de todos modos tenemos que tener todos los elementos de protección personal disponibles en todo momento. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video cómo se ejemplifica cómo debe hacerse la intubación. Me pareció bastante práctico y didáctico y por eso se los traigo. Antes de que llegue el paciente a quirófano, es obligado que se preparen previamente todos los dispositivos de vía aérea, así como sueros con y sin sistema para evitar en lo posible la apertura y manipulación de los carros de medicación. El paciente será portador en todo momento de mascarilla quirúrgica y se recomienda suministrar solución hidroalcohólica para su lavado de manos. En nuestro caso, se trata de un paciente infectado por coronavirus que acude al quirófano por una diverticulitis perforada. La recomendación es realizar preoxigenación adecuada de 5 minutos y no ventilar al paciente. Si esto fuera necesario, es importante reseñar que debe realizarse entre dos personas, una sellando la vía aérea con la mascarilla facial y la otra ventilando con bolsa. En nuestro caso, se hace inducción de secuencia rápida con fentanilo, propofol y anectine para proceder a la intubación. Previo a la inducción se habían colocado empapadores alrededor de la cabeza que puedan absorber las secreciones que se dispersen. Para evitar una aproximación de la cara del paciente con la cara del intubador, debe utilizarse el videolaringoscopio. En este punto debe haber un buen acoplamiento entre intubador y ayudante, pues este facilitará el tubo, recogerá la pala del laringo en una bolsa para ponerla en una batea o recipiente que permanecerá tapado y posteriormente fijará los parámetros en el respirador. El intubador, por su parte, conectará el tubo al respirador, inflará el neumobalón del tubo y colocará compresas alrededor del tubo para la absorción de secreciones orales. La protección ocular se realizará con material absorbente que evite la dispersión residual del virus a través de las lágrimas. Tras la intubación, ambos operadores se retirarán los guantes, se lavarán las manos con solución hidroalcohólica y se colocarán nuevos guantes, evitando tocarse en todo momento tanto uno mismo como a otro profesional en zonas no protegidas. También es importante iniciar la triple terapia antiemética de cara a la educción del paciente. Bueno, después de este excelente ejemplo, vamos a ver que también definitivamente en los pacientes críticos como estos tenemos una serie de desafíos muy importantes, desafíos que los dividimos en físicos, como la infraestructura. Puedo estar en cualquier parte intubando un paciente, el hecho de que la mayoría son pacientes de emergencia. La monitoría ideal, que es la capnografía, no lo tengo en toda parte. Fuera de eso, el paciente como tal es un fuente contaminante, entonces las alteraciones anatómicas y las posibles vías aéreas difíciles no tengo mucha facilidad para diagnosticarlas. Seguramente estarán inestables hemodinámicamente y más aún con problemas pulmonares. Y es un paciente que idealmente no puedo hacer o no debo hacer despierto ni tampoco es despertable. Y para colmo, de todos modos, sigue latente la parte de la broncoaspiración. En el personal, no sea nosotros, hay riesgo de contagio, hay riesgo de que el equipo de protección que tanto nos ayuda, pero también nos entorpece. El entrenamiento está dado para pacientes con, que no tienen este tipo de patologías, igual no tenemos mucha experiencia en su manejo. Tenemos que adaptarnos en los eventos críticos y saber que transporte es uno de los eventos en los cuales puede haber dificultades, incluido la extubación. Por esto nos enseñan y nos promueven las listas de chequeo. La lista de chequeo del DAS en el paciente crítico fue modificada en esta parte que está resaltada con rojo para decirnos las recomendaciones específicas para este tipo de pacientes, que básicamente son lo que hemos insistido, que es la adecuada colocación de elementos de protección pulmonar bajo supervisión permanente, y fuera de eso tenemos el asumir los roles diferentes, quién va a intubar y quién va a hacer todo lo que se necesite.
Después de esto viene la preparación del equipo, donde tenemos que tener todo lo que tengamos a nuestra disposición en nuestra institución. Tenemos que también estar preparados para las diferentes dificultades, entonces tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, o sea, todas las alternativas para cumplir nuestro algoritmo de manejo de vía aérea. Como se dan cuenta, todas estas diferentes pasos los hacemos por fuera del quirófano y ya dentro del quirófano ya hacemos la valoración rápida de la vía aérea, los monitores, las vías venosas que idealmente deben ser dos, optimizamos la posición semisentado, hacemos una buena preoxigenación y colocamos los medicamentos, hacemos la intubación. Posteriormente, ya en fuera del quirófano o en un sitio intermedio, hacemos de nuevo, mire que acá también cambia, que es remover el equipo de protección pulmonar y colocar lo que haga falta, fijar muy bien el tubo. Esto será más ampliado por el doctor Edinson. A la hora de intubar, hay un aspecto que llamamos del éxito, que nos ayudan a que las cosas nos resulten mejor. La preparación y la evaluación, que ya lo hemos mencionado, prepararnos lo mejor posible mediante esas listas de chequeo, la evaluación hasta donde sea posible la vía aérea, acá tendremos limitaciones, la posición que hemos insistido que sea semisentado y la protección de todo tipo de elementos que ayudan a que tanto el paciente como nosotros corramos el menor riesgo posible. Y esto incluye un muy buen aspirador, pero de asa cerrada como una cánula de Yankauer. La preoxigenación es algo en lo que vamos a insistir bastante porque es la que nos garantiza el mayor tiempo de resistencia del paciente ante la no ventilación, que es lo que recomiendan durante el periodo mientras lo intubamos. Ahora bien, si el paciente está crítico, si el paciente tengo que rescatarle la ventilación, hay que hacerlo, pero idealmente con volúmenes pequeños y a unas frecuencias un poco más altas de lo que estamos habituados. Los coadyuvantes o premedicación son las drogas que hacen que la inducción y la aducción sean más suaves y haya menos riesgo de tos, menos riesgo de pujo. Y por último, tenemos que tener una muy buena relajación muscular y una adecuada profundidad de la anestesia. ¿Esto cómo lo logro? Se recomienda la inducción de secuencia rápida. ¿Por qué inducción de secuencia rápida? Porque estos pacientes no es que tengan riesgo de broncoaspiración, sino que tenemos que hacer las cosas rápidamente para poder asegurar lo más pronto posible con el tubo endotraqueal esta vía aérea. A mis estudiantes les enseño la regla del 1 porque se van a dar cuenta que en esta recomendación la mayoría de las dosis comienzan allí por 1 miligramo. Entonces, para coinductores o coadyuvantes tenemos el fentanil a 1 a 2 microgramos por kilo, en el paciente inestable sobre todo es mejor, y la lidocaína 1 a 1.5 miligramos por kilo, colocados 3 a 5 minutos antes de la inducción y antes de la extubación también nos ayuda, hacemos que sea más suave, hacemos que haya menos reflejos a la laringoscopia y menos posibilidades de que se produzca tos o pujo como hemos mencionado. Posteriormente, colocamos los inductores, que en nuestro caso serán el propofol 1 a 2 miligramos por kilo en los pacientes estables o la ketamina 1 a 2 miligramos en el paciente que está más inestable. Existen en el mercado alternativas como el midazolam, que es muy utilizado en los pacientes tanto en cuidado intensivo como en áreas de urgencia, pero realmente a dosis que a duras penas se están logrando una sedación. La dosis recomendada mínima es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Y también se pueden utilizar otro tipo de inductores como el etomidato a 0.2, 0.3 miligramos por kilo si lo tienen disponible. Para la relajación, como necesitamos rapidez, el más rápido es la succinilcolina, 1 a 2 miligramos por kilo, o la alternativa que más utilizamos, el rocuronio de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Eso, entrando ya en los algoritmos, en la metodología del Vortex nos ayuda a hacer las cosas en una forma como más organizada, en la cual tenemos una máscara facial, un tubo endotraqueal y un supraglótico como los elementos adecuados para lograr mantener con vida y oxigenado a este paciente y buscar nuestro objetivo principal, que es la intubación. Podemos ir intercalando estos elementos tratando de asegurar la vía aérea y en el último caso hacia el fondo tendríamos la vía aérea quirúrgica de la siguiente forma. El algoritmo del DAS ha sido modificado para el paciente del COVID-19. En los pacientes críticos ellos proponen y vuelven a resaltar en rojo que pues debemos colocarnos todos los elementos de protección
personal y tener los planes necesarios para el manejo. Fuera de eso, que obviamente la vía aérea sea manejada por la persona más experta. Lo demás se mantiene relativamente igual en cuanto a la preoxigenación, la posición semisentada, la valoración y posible marcaje de la membrana cricotiroidea previamente, el capnógrafo como elemento de confirmación de la adecuada ventilación. En la preoxigenación insisten que haya siempre los elementos de control o las barreras para los virus y optimizar la parte cardiovascular. Por eso es importante tener siempre también disponibles vasopresores porque no es infrecuente que estos pacientes tengan inestabilidad hemodinámica, como lo hemos mencionado. Entonces, ahora, entrando en materia, nuestro plan A es la intubación endotraqueal, ¿cierto? Entonces, nos recomiendan que podemos hacer 3 intentos de laringoscopia, siempre partiendo de la base que la primera debe ser la mejor para hacerlo más fácil y lo mejor posible y traumatizar lo menos posible. Entonces, el mantenimiento de la oxigenación se hace con una muy buena preoxigenación y si hay que ventilar al paciente, como les dije, sellando a 2 manos una persona mientras el otro ventila para disminuir la posibilidad de producir aerosoles. El relajante muscular tiene que estar a tope y el videolaringoscopio viene aquí como la recomendación 1A para el manejo de estos pacientes porque le permite a uno estar más alejado de la vía aérea, o sea, hacerlo de lejos, y si no tengo el recurso, no lo conozco, no lo sé usar, el laringoscopio convencional, pero ayudados con un buggy o un estilete. El BURP nos sirve y la presión cricoidea en caso de que haya riesgo de broncoaspiración, que debe ser hecha por alguien que conozca la maniobra. Si todo va bien, confirmo con capnografía. Si todo va mal, declaro la intubación fallida e inmediatamente pido ayuda. Ahora bien, el plan BC es el rescate de la oxigenación como siempre, que siempre se hará con el supraglóticos de segunda generación intercalados con máscara facial con sello de 2 personas. También tenemos 3 intentos, siempre mejorando en algo, siempre cambiando algo. Si tengo el éxito, podría despertar al paciente, que generalmente no es una opción, intubar a través del supraglótico, que sí lo es, o esperar y posiblemente incluso terminar en una vía aérea quirúrgica. En el caso de que yo no pueda intubar y no pueda oxigenar, también entro en la vía aérea quirúrgica de emergencia y en este caso la recomendación entonces es que haya otro staff de personas con toda la protección del caso, con todos sus elementos de protección y expertos en esta vía aérea quirúrgica para que nos realicen en la misma. En este caso es con un bisturí 10 o 20, un buggy o un tubo. Volvemos a la recomendación inicial de la vía aérea no anticipada. Entonces, si es palpable la membrana cricotiroidea, hacemos la incisión transversa y si es no palpable, hacemos una incisión vertical y extensa. ¿Cómo se hace? Simplemente con la mano izquierda no dominante palpo los cartílagos buscando la membrana cricotiroidea. A ese nivel hago una incisión transversal hasta llegar a la vía aérea, roto el bisturí 90 grados con el filo hacia abajo. Sirve el bisturí para abrirme espacio y por el agujero paso un buggy y a través del buggy deslizo el tubo endotraqueal. Lo que nos demoramos en decirlo fue lo que nos demoramos en hacerlo. Los cuidados y seguimientos son los de siempre. Después del procedimiento haremos succión, haremos maniobras de reclutamiento, si es posible por la estabilidad del paciente, rayos X de control y todas las monitorizaciones que necesitamos. Ahora tenemos otro ejemplo de la extubación, también más corto y muy bueno. Tras la finalización de la cirugía se procederá a la educción. Este es el periodo de mayor riesgo, dado que es muy habitual que el paciente presente tos y expectoración en el momento de la extubación. Es necesario comprobar que las manos del paciente estén sujetas. Esta maniobra también debe realizarse entre 2 personas. Previa a la extubación debe realizarse aspiración de secreciones. La extubación debe hacerse sin desconectar el tubo del circuito respiratorio para minimizar la aerosolización. El ayudante recogerá el tubo mientras el extubador coloca de manera simultánea compresas sobre la boca que limite la expulsión de gotas con la tos, pero que a la vez permita la ventilación espontánea hasta que se coloque de nuevo la mascarilla facial para la oxigenoterapia y aislamiento de la vía aérea. Una vez el paciente esté consciente y estable, se colocará de nuevo una mascarilla quirúrgica
y se colocarán a través de ella unas gafas nasales para su transporte. Muy bien. Para nadie es un secreto que la principal causa de complicaciones en el manejo de vía aérea son los factores humanos, dados por la pobre comunicación, el pobre entrenamiento, deficiencias en los equipos, falta de protocolos o la evaluación ausente, que puede ser bastante frecuente en este caso. Eso hace que tomemos malas decisiones. Estas son las cosas sobre las que tenemos que trabajar en equipo tratando de disminuirlas. Ahora bien, para finalizar, hay unos mandamientos o recomendaciones generales para el manejo de la vía aérea en estos pacientes. Lo primero, trabajar siempre en equipo. El equipo debe tener todas las medidas de protección personal, hacer donning y doffing, o sea, para la puesta y retiro bajo una lista de chequeo, minimizar al máximo la cantidad de personal expuesto y mantener las habilidades no técnicas. Segundo, hay que oxigenar lo mejor posible, siempre la saturación lo más alto que se pueda. Esto evitando dar presión positiva y evitando la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo una muy buena preoxigenación. El paciente debe estar semisentado. Tercero, hay que ventilar lo mejor posible. Volvemos al cuento de no dar presión positiva, pero asegurar y aislar muy bien la vía aérea. ¿Qué es esto? Posiblemente vamos a reforzar el hecho de que yo no debo ventilar hasta que no infle el neumotaponador y que en el conector del tubo debo poner algo como una gasa para tratar de que no haya dispersión de aerosoles. Y después sí, asegurar y aislar muy bien esa vía aérea, fijar muy bien ese tubo endotraqueal. Cuarto, vamos a hacer es evitar la broncoaspiración y sobre todo la tos. La broncoaspiración posiblemente no sea tan frecuente como la misma tos. Entonces estaremos con el paciente semisentado. Trataremos de no hacer intubación con paciente despierto, excepto en esos casos donde definitivamente hay una vía aérea difícil predicha y donde sabemos que vamos a tener dificultades sobre todo en la parte de ventilación, como lo es los pacientes con masas o tumores. Ese tipo de pacientes idealmente, y al no haber otra opción, sí deben hacerse con fibrobroncoscopia, pero por lo demás tratar de evitarla. Asegurar la sedación y la relajación, asegurar los coadyuvantes para tener una más suave todo. Evite traumatizar. El primer intento siempre debe ser el mejor, hecho por la persona más experta. Hemos insistido en el uso del videolaringoscopio, no solo por efectividad, facilidad, aislamiento, sino también porque es más suave. Asegurar sedación y relajación y tenga todos los recursos necesarios. Por último, deje su ego a un lado y deje intubar al más experto. Asegúrese de contar con los elementos de protección personal adecuados. Si en su servicio hay solamente laringoscopia, si usted solo sabe usar el laringoscopio y se siente cómodos con laringoscopio, está bien usarlo, pero trate de usar el buggy como una medida de mantenerse más a distancia de esa vía aérea. Cuide su equipo y haga debriefing con su equipo tratando de mejorar todos los días mediante autoevaluación. Muchas gracias por su atención y ahora el doctor Edinson Benavides nos pasará un video muy ejemplificante de estas cosas.